La impactante petición de Mahasin a Zeng sacudió a todos los presentes en el estudio cuando fue revelada en una transmisión que ya se considera histórica. Nadie esperaba que un momento tan íntimo saliera a la luz de una forma tan directa. La frase, "te amo mucho, pero solo quiero una cosa de ti", quedó flotando en el aire como una confesión imposible de ignorar. El silencio posterior fue tan denso que se podía sentir en cada rincón del lugar. Las miradas se cruzaron con sorpresa y desconcierto. La audiencia comprendió de inmediato que estaba presenciando algo que cambiaría muchas cosas. Zeng escuchó aquellas palabras sin parpadear, con el rostro serio y una tensión evidente en su expresión. Durante unos segundos no reaccionó, como si intentara procesar el peso de la petición. Mahasin mantenía la mirada firme, con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento. Su voz no tembló al hablar, lo que hizo que su mensaje resultara aún más contundente. Nadie dudaba de la profundidad de sus sentimientos. Lo que estaba en juego iba mucho más allá de una simple declaración de amor. Según se pudo percibir, aquella petición no era impulsiva ni improvisada. Todo indicaba que había sido pensada durante mucho tiempo. Mahasin no pedía algo material ni superficial. Su solicitud estaba ligada a una necesidad emocional profunda. Quienes presenciaron el momento sintieron que se trataba de una decisión que marcaba un antes y un después. La atmósfera se volvió cada vez más cargada. Cada segundo aumentaba la expectativa. Zeng respiró hondo antes de responder, como si buscara la fuerza para sostener aquel instante. Su mirada se desvió por un momento, lo que fue interpretado por muchos como una señal de conflicto interno. No se trataba de falta de amor, sino de un dilema que parecía desgarrarlo por dentro. El público podía sentir esa lucha silenciosa. Mahasin, mientras tanto, seguía esperando con una calma que imponía respeto. Nadie se movía, nadie hablaba. El conductor del programa intentó intervenir suavemente, pero el clima era demasiado intenso como para romperlo. Todo giraba alrededor de esa única frase que ya había quedado grabada en la memoria colectiva. Solo quiero una cosa de ti, resonaba una y otra vez en la mente de todos. Nadie sabía exactamente qué significaba en toda su dimensión, pero todos sabían que aquello no tenía marcha atrás. El momento ya había cambiado el curso de la conversación para siempre con Kain. Algunos espectadores atentos notaron cómo los ojos de Zeng se humedecieron ligeramente. No eran lágrimas abiertas, pero sí un brillo que delataba su conmoción. Mahasin dio un pequeño paso hacia él, sin tocarlo, respetando el espacio que él parecía necesitar. Ese gesto silencioso fue interpretado como una señal de respeto profundo. El amor entre ambos se sentía real, palpable, casi tangible, pero también lo era la tensión. En las redes sociales, las reacciones comenzaron casi de inmediato. Miles de mensajes aparecieron en cuestión de minutos. Algunos apoyaban completamente a Mahasin por su valentía al expresar lo que sentía. Otros se preocupaban por la presión emocional que podía estar sintiendo Zeng. El debate creció como un incendio imparable. Cada segundo sumaban nuevas interpretaciones y teorías. Mahasin no levantó la voz en ningún momento. Su tono fue siempre suave, pero firme. Esa combinación hizo que su petición tuviera aún más fuerza. No se trataba de un reproche ni de una exigencia desde el enojo. No, era una súplica nacida desde el amor. La forma en que lo expresó conmovió profundamente a quienes la escuchaban. Incluso quienes no eran seguidores habituales sintieron el impacto. Zeng finalmente habló con una voz más baja de lo habitual. Sus palabras no fueron apresuradas.
Cada frase parecía cuidadosamente elegida. No hubo respuestas simples ni promesas impulsivas, solo una reacción honesta cargada de emociones contenidas. El público entendió que aquel diálogo no terminaría con un resultado inmediato. Era el inicio de una etapa nueva y compleja. El momento fue tan intenso que muchos aseguraron haber sentido un nudo en la garganta. No era una escena preparada ni actuada. Era una conversación real, expuesta sin filtros. Esa autenticidad fue lo que convirtió la transmisión en un fenómeno viral. Nadie podía apartar la mirada de la pantalla. La sensación de estar presenciando algo irrepetible era generalizada. Tras la emisión, el fragmento se difundió de manera masiva en todas las plataformas digitales. En pocos minutos ya acumulaba millones de reproducciones. Los comentarios se multiplicaban sin descanso. Algunos describían la escena como profundamente romántica. Otros la consideraban dolorosamente honesta. Pero nadie negó su fuerza emocional. Personas cercanas a la pareja señalaron que la relación había atravesado momentos muy intensos en privado. Sin embargo, nadie imaginó que una conversación de este calibre saldría a la luz de esta manera. La petición de Mahzin parecía ser el reflejo de una acumulación de emociones guardadas. Nada sonaba improvisado. Todo parecía venir de lo más profundo de su corazón. Cenk, por su parte, quedó en el centro de todas las miradas. Su reacción fue analizada al detalle por especialistas en lenguaje corporal y por el público en general. Cada gesto, cada pausa, cada respiración fue interpretada una y otra vez. El peso de la decisión que parecía tener frente a él era evidente. Nadie envidiaba la posición en la que se encontraba. Lo que más llamó la atención fue que, a pesar del impacto, no hubo gritos ni escenas dramáticas exageradas. Todo transcurrió en un tono de respeto y contención. Esa calma hizo que el momento fuera aún más potente. La ausencia de escándalo amplificó la carga emocional. La sinceridad fue la verdadera protagonista. Muchos usuarios afirmaron sentirse identificados con la petición de Mahzin. Hablaron de relaciones, de miedos, de amor y de límites personales. La escena trascendió a los protagonistas. Se convirtió en un reflejo de situaciones que miles viven en silencio. Esa conexión con el público fue una de las razones de su enorme repercusión. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones adicionales luego de la transmisión. El silencio posterior ha generado aún más expectativa. Todos esperan saber cuál será la decisión final de Cenk. Mientras tanto, la frase de Mahzin sigue dando vueltas en la mente de millones de personas. Conto. La historia continúa abierta. Lo ocurrido ya es considerado uno de los momentos más impactantes del año en televisión, no por el escándalo, sino por la carga humana que transmitió. Amor, miedo, esperanza y dudas se mezclaron en un mismo instante. La petición de Mahzin no solo fue para Cenk, para muchos fue un espejo de sus propias emociones.